queremos venir a tu presencia, postrados delante de ti, Señor, sentarnos a tus pies y escucharte. Gracias, Señor, porque nos abres las puertas de tu casa y podemos venir a estar contigo. Podemos venir, Señor, a sumergirnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos recibes, porque ni una sola vez que hemos acudido a ti nos has rechazado, Señor. Aún en los tiempos en que hemos sido desobedientes y rebeldes, Señor, cuando hemos acudido a ti, tú no nos has rechazado. Nos abres tus puertas, nos recibes, Señor. Y hoy venimos delante de ti. Hoy venimos a sentarnos, Señor, a tus pies para escucharte. Queremos recibir tu palabra, queremos oír tus palabras, Señor, queremos oír tu voz, deleitarnos en oír tu voz, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Tu iglesia te da gracias, Señor, porque estás con nosotros aquí, porque nos regalas este valioso tiempo tuyo, Señor, para estar con nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas. Me alegra mucho verles. Hay varios que no veía hace tiempo, que me alegra verles aquí. Que Dios les bendiga. Siéntanse bienvenidos a la casa del Padre. ¿Sabe? La palabra que vamos a compartir hoy día se relaciona con algunas cosas que, a ver, durante esta semana quiero relatarles así brevemente para introducirnos en el tema un par de cosas que han pasado que me han traído la conciencia de este tema central que hoy día vamos a ver. A ver, la primera, hace unas 2 semanas, estuve con anticipación al culto de Pentecostés. Esa semana antes estuve en 2 radioemisoras para hacer la invitación a la comunidad, especialmente a la comunidad migrante que hay en nuestra tierra, para hacerles esta invitación a venir y recibir esta bendición. Queríamos bendecirlos, darles la bienvenida, recibirlos. Entonces estuve allí el día martes de la semana antepasada en la radio Magallanes. Verónica Aguilar me hizo el contacto con la locutora del programa de esa radio, de Radio Magallanes, ¿no es cierto? Y fue muy entretenido, fue muy ameno, muy divertido. Esta mujer, la verdad que desde el principio tenía un montón de preguntas que hacer, así que al final, en los últimos minutos, hice la invitación que tenía que hacer. Pero ella estaba muy interesada en preguntar, así que fue muy bueno, fluyó mucho la conversación ahí. Pero yo me podía dar cuenta en su preguntas y en sus intervenciones se podía traslucir que ella era una mujer que conocía del Evangelio. Y claro, ella misma contó ahí a los micrófonos que ella venía de una familia cristiana, que sus padres son aún miembros de una de las iglesias cristianas de la ciudad, de una iglesia antigua de muchos años en la ciudad, y que ella creció en la iglesia. Así que conocía del Evangelio, no era nada nuevo para ella. Creció allí en la iglesia.
Pero me decía, llegó un tiempo cuando ya era un poquito más grande, adolescente, joven, que comenzó a tomar distancia porque a esa edad ella no le acomodaba que sus padres eran muy estrictos y que su iglesia era muy estricta. En su iglesia había ordenanzas muy estrictas en cuanto a cómo vestirse, qué hacer, qué no hacer, cómo se arreglaba, si se podía cortar el pelo o no, y un montón de otras normas así muy estrictas de la vida de esa comunidad, de la cual sus padres aún son parte, ¿no es cierto? Pero ella como joven en algún momento sintió, yo no quiero más de esto, y se fue apartando. Seguramente eso mismo la hizo muchas veces chocar con sus padres, con su madre especialmente, porque la mencionó varias veces a su madre, ¿no es cierto? Seguramente como chica joven a esa edad tiene que haber chocado muchas veces con su madre, pero miren, lo que salió al final de la conversación, lo que quedó allí, lo que se dijo con los micrófonos, podemos resumirlo en un par de cosas que, ¿saben? Las religiones del mundo pueden decepcionarnos muchas veces. Las iglesias pueden decepcionarnos. Los pastores, los líderes, aún las congregaciones pueden decepcionarnos muchas veces. Pero Dios no decepciona a nadie. Dios no defrauda a nadie. Quedó eso ahí en el ambiente y yo pude sentir que a él le tocó mucho esa palabra, que la tomó, la recibió así, entendiendo que sí, en realidad, decía, Dios nunca la defraudó. Todo ese entorno la hizo alejarse, pero ella se dio cuenta que se estaba perdiendo algo que no era culpa de Dios. Es más, cuanto más conoces a Dios, más quieres estar con Él. Es cierto, los hombres cometemos muchos errores y eso se trasluce en nuestras vidas de comunidad, se traduce en nuestras iglesias, se traduce en la religión, en todo. Los hombres, los seres humanos cometemos errores, somos imperfectos, pero Dios no. O sea, ¿a quién vale la pena conocer? ¿A quién vale la pena conocer? A Dios. ¿Sabes? Conocer una iglesia puede que la encuentres interesante, bonita, que te guste, que te sientas bien con el ambiente, ¿no es cierto? Puede resultarte agradable, pero eso no va a cambiar tu vida. Conocer a unos pastores puede que te caigan bien, puede que logres llevarte bien con ellos, hacer una buena amistad, una buena comunión, ¿no es cierto? Y eso es bonito, se disfruta, ¿no es cierto? Pero eso no va a cambiar tu vida. Es cuando conoces a Dios cuando cambia tu vida. Esa era una cosa que quería recordar. La otra, más fresquita, recién el jueves de esta semana estábamos en la tarde en nuestra célula, en nuestra casa, y estábamos compartiendo una palabra que nos muestra un tiempo muy especial, muy íntimo de Jesús con sus discípulos, cuando Jesús ya había resucitado, cuando los discípulos habían ido a la pesca y Jesús los encuentra allí a orillas del mar de Galilea y se produce una conversación y un todo muy íntimo, muy profundo en el alma de las personas. Es precioso ese pasaje que está, si lo quieren buscar para que sepan bien a qué me estoy refiriendo, es el capítulo 21 del Evangelio de Juan, para que ustedes lo puedan ver en sus casas después. Es preciosa esa historia, pero es tremendamente íntima, es profunda en lo que ocurre allí, cómo el Señor se las arregla para mover los recuerdos en las personas, cómo Él les vuelve a hacer este llamado a Pedro a pastorear a sus ovejas y a seguirle. Pero ¿saben? Lo que queda de fondo
Y eso es lo que finalmente compartíamos ahí en la célula. Son tantas las veces que abrimos la palabra de Dios y la palabra se nos revela para conocer más profundamente quién es nuestro Dios. Conocer verdaderamente en más profundidad a quién servimos. Y entonces vuelve a asomar este concepto que tiene que ver con conocer a Dios, ¿no es cierto? Estas dos cosas que recordé, cómo se relacionaban con esto de conocer a Dios, tienen directa relación con el mensaje central de la palabra hoy día. Y vamos a comenzar, mire, en el capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Es un pasaje maravilloso porque es un momento en que Jesús ora por sus discípulos. Y no fue en público, no fue delante de mucha gente, fue en un recinto cerrado, en un salón donde se reunieron para tomar la última cena que compartieron juntos. La última vez que Jesús partió el pan y compartió los alimentos con sus discípulos. Es más, era la celebración anual de los judíos de la Pascua, cuando se recordaba la salida de Egipto, ¿no es cierto? Y la última vez que Jesús comparte la Pascua con sus discípulos, allí a la mesa, partiendo el pan, compartiendo la copa, es tremendamente íntimo ese momento de Jesús con esos hombres, con ese grupito de los que Él había llamado. Allí no estaba la multitud, allí no estaban los simpatizantes, allí estaban solo ese pequeño grupo, porque eran discípulos. Y Jesús ora por ellos. Así que el capítulo 17 nos relata uno de los momentos más potentes, uno de los momentos más profundos. Espiritualmente es uno de los momentos más memorables de ese episodio allí, que está relatado desde el capítulo 13 al 17 de Juan, ¿no es cierto? El momento en que Jesús ora por sus discípulos. Y yo quiero rescatar uno de los versículos de esta oración. Si usted toma su Biblia en su casa, puede, por favor, léase el capítulo 17 completo. Vale la pena saber cómo Jesús ora por nosotros, cómo es que esta oración nos alcanza también a nosotros. Pero mira, si tienes tu Biblia a mano allí, el versículo 3 del capítulo 17 de Juan. Dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice la palabra, esta es la vida eterna. O sea, de esto se trata. Esta es la salvación. De esto hablamos cuando hablamos de la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que le conozcamos a Él es el inicio de todo. Allí es donde se produce esto de que nosotros, nuestras propias vidas, son pasadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Allí es donde somos tomados para pasar de muerte a vida. Allí es donde se inicia nuestra vida eterna. Esto es la vida eterna, conocerle a Él. Y el anuncio del Evangelio, aquello que Jesús hizo dándole modelo a sus discípulos, y luego lo que Jesús envía a sus discípulos a hacer
hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Hasta el final de la historia y hasta alcanzar a toda la humanidad. Hasta el final de la historia y hasta alcanzar a toda la humanidad. Jesús los envió a anunciar el Evangelio, a dar testimonio de Él. Lo que importa no es que los pueblos se conviertan a la religión tal o cual. Lo que importa no es que los pueblos adquieran la costumbre de vestirse de esta manera o de esta otra. Lo que importa de verdad, lo que cambia la vida de las personas, es que le conozcan a Él. Cada vez que tú abres tu Biblia, cada vez que en grupo compartimos y profundizamos en la palabra, lo que se está produciendo es que lo estamos conociendo más a Él. Y eso es lo que va produciendo el cambio en nosotros. Ya desde la primera vez que te lo presentan, desde la primera vez que tú lo conoces personalmente, probablemente habías oído hablar de Él, ¿no es cierto? Pero ocurrió en un momento de tu vida que lo conociste personalmente y decidiste entregarle tu vida. Tomaste la decisión de entregarle tu corazón, ¿no es cierto? Desde ese momento pasas de muerte a vida. Pero de ahí para adelante sigue un proceso largo de conocerle. Porque conocer a alguien lo podemos describir en varias etapas, en varios niveles. Conocer a alguien no significa una sola cosa, puede significar muchas cosas. Suponte que entraste a trabajar a una empresa, que bueno, encontraste un buen trabajo, lindo, un buen lugar, ¿no es cierto? Llevas una semana trabajando en esa empresa. El primer día que llegaste te presentaron con el jefe te preguntó tu nombre, conversó un rato contigo, ¿no es cierto? Te explicó de qué se trata. Así que desde el primer día que entraste ya conociste al jefe. Después de eso, los días siguientes, en algún momento el jefe también pasó por donde tú estás trabajando, te preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha ido bien? ¿Tienes dudas con el trabajo que estás haciendo? No, estás bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y tus compañeros cómo te han recibido? El jefe cambió unas cuantas palabras contigo ahí en el ambiente del trabajo, entonces lo vas conociendo. Llevas una semana trabajando en esa empresa y alguien pregunta, uy, ¿conociste al gerente, al jefe? Sí, lo conocí. Ah, qué bien, lo conociste. Bueno, pero tu compañero de trabajo lleva un año trabajando allí. También lo conoce, pero lo conoce mucho más. Lleva un año trabajando allí y tu compañero de trabajo sabe cuando algo no le va a gustar al jefe. Ya lo ha visto en más de algún momento al jefe molesto porque algo pasó, que se hizo mal, algún condoro hubo, ¿no es cierto? Y también sabe en qué cosas ese jefe es más exigente, cuáles son sus criterios, más o menos. Lleva un año ya trabajando allí ese compañero de trabajo, entonces lo conoce, pero lo conoce, tienes que darte cuenta, lo conoce más que tú que estás recién entrando, que llevas una semana allí. Tú lo identificas. Tú sabes quién es, ¿no es cierto? Lo podrías reconocer. Ya sabes su nombre, sabes cuál es su oficina, pero estás recién conociéndolo. Esta otra persona lo conoce de más tiempo. Pero la señora que está en el escritorio, que está antes de la entrada a la oficina del jefe, su secretaria, lleva 20 años trabajando con él. 20 años trabajando con ese jefe. Conoce sus gustos, conoce cuántas gotitas de stevia le echa al café, conoce muchas cosas a lo largo de los años que ha trabajado con esa persona, de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, todas las semanas. O sea, en comparación con estos otros dos, esa señora que está ahí en ese escritorio a la entrada de la oficina del jefe, ¿no es cierto?,
Sí, lo conoce mucho más. No tanto como su esposa, que lleva 30 años casada con él, llevan 30 años de matrimonio y su esposa es la única que conoce sus momentos más difíciles, las veces que ha llorado, sus debilidades. Lo que nadie más conoce de ese hombre, su esposa lo conoce. O sea, ni su madre lo conoce como lo conoce su esposa. Creo que solamente Dios podría conocer más a un hombre de lo que su esposa lo conoce. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén, hombres? ¿Sí? ¿Y mujeres? ¿Amén? ¿Amén? ¿No es cierto? Escucha que es importante conocer. ¿Saben? Jesús, aquí en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 10, Él habla de la parábola del redil. Y usa la figura esta muy conocida para la sociedad judía de ese tiempo, en ese territorio, la actividad normal, parte de lo que era muy conocido era la crianza de ovejas. Y Jesús comienza el capítulo 10 diciendo: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Jesús se propone, se plantea como el buen pastor. El buen pastor, ese que da su vida por las ovejas, ¿no es cierto? Ese que está dispuesto aún a morir defendiendo sus ovejas, que no las va a dejar solas. Ese buen pastor que las cuida, que cada día tras día las cuida, las alimenta, las guarda, las saca al campo. Ese buen pastor, dice Jesús, yo soy el buen pastor. Dice, y conozco a mis ovejas. ¿Se dan cuenta que aquí Jesús dice que el pastor entra en el redil? En las ciudades hebreas, sobre todo en las ciudades amuralladas, era común que había un sector con una puerta que le llamaban la puerta de las ovejas, que daba hacia un corral común. No era que cada quien tuviera su propio corralito para las ovejas, porque eso hubiera significado ovejas desparramadas por toda la ciudad. No, había un corral pegado por dentro, pero pegado a los muros de la ciudad. Había una puerta de las ovejas y había un portero, alguien que estaba a cargo. Allí los pastores llevaban sus ovejas, llegaba el otro pastor también con sus ovejas, llegaba el otro y guardaban en la noche allí a todas las ovejas. Entonces en la mañana, temprano, antes del amanecer, el pastor iba, y como el portero lo conocía, sabía que él era pastor y que tenía sus ovejas guardadas allí, el portero le abría la puerta. Así que el portero entraba por la puerta y llamaba a sus ovejas por su nombre. Y entre todo ese montón de ovejas que se ven todas iguales, ¿no es cierto? Las ovejas lo escuchaban. Las ovejas oían su voz. Y las que eran de él, las que eran sus ovejas, porque lo conocían, se acercaban. Entonces él las arreaba y las sacaba fuera y se las llevaba para el campo a pastar. Y las ovejas lo iban siguiendo porque conocían su voz. Y él las llamaba por su nombre. O sea, ¿se dan cuenta que eso es conocimiento? Eso significa conocer. Cuando Jesús dice,
yo conozco a mis ovejas y las mías, no las ajenas, no las ovejas de otro lado, sino las que son mis ovejas, me conocen. Entonces te das cuenta de que Jesús nos dice aquí que una cualidad esencial de sus ovejas, que la distingue de otras ovejas, una cualidad que demarca si son o no son de sus ovejas, es que lo conocen. ¿Pero en qué grado lo conocen? Lo conocen como ese que viene recién entrando y que lleva un par de días de conocer a la persona y dice, no, sí, lo conozco, lo identifico, sé su nombre. O ese que lo conoce ya bastante más porque ha trabajado con él, porque ha estado con él. O esa otra persona que de verdad lo conoce mucho más profundamente. ¿En qué nivel, en qué grado conocemos? Miren, el anuncio del Evangelio, tal como Jesús lo hizo y tal como los discípulos después, enviados por Jesús, ¿no es cierto?, lo comenzaron a hacer para extenderse a todo el mundo. Básicamente era el mensaje para que las personas conocieran a Jesús. El primer paso es que lo conozcan, que se lo presenten, que tengan un encuentro personal con Él. No es lo mismo haber oído de alguien, no es lo mismo haber leído de alguien que conocerlo. Por eso nosotros tenemos cada cierto tiempo una actividad que llamamos encuentro, ¿no es cierto? ¿Cuándo es nuestro siguiente encuentro? Julio. Fines de julio. ¿Y quiénes van a ser los líderes? Levanten su mano. Encuentro. Un momento en que entramos en ese conocimiento íntimo y profundo de quién es nuestro Señor, nuestro amado Señor. Encontrarse con Él. No, si yo ya había oído acerca de Él. Claro, yo creo que en Chile no hay nadie que no haya oído acerca de Jesucristo. Me parecería muy difícil de creer que haya una persona en Chile a la que nunca se le haya mencionado el nombre de Jesucristo. ¿Habrá alguno? Yo creo que no. Pero de ahí a conocerlo es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando tú vienes a conocerlo personalmente, cuando viene a ser parte de tu vida, cuando tú dices, tú le recibes como tu padre y Él te adopta como hijo, como hija. Eso es conocerle. Sí, claro, es conocerle, pero es conocerle en un estado inicial. Es conocerle en un primer conocimiento que te da tu posición, vida eterna, la condición de hijo, de hija, el perdón de tus pecados. Todo eso te da ese primer conocimiento, eso cuando tú llegas a conocerlo y se produce eso en ti. Pero sabes, de ahí para adelante viene un proceso de años de llegar a conocerlo íntimamente, profundamente, de llegar a saber aún esas cosas secretas de Él. ¿Sabes? Esos secretos que Dios no se los revela a todo el mundo. Sí, Dios tiene secretos que no están para todo el mundo, porque no a todo el mundo le interesa. Y hay cosas que Dios se las revela solo a aquellos que les interesa. Si a ti no te interesa esto, bueno, no hay problema, pero esto yo se lo voy a revelar al que sí le interesa, al que quiere, al que conozco y que me conoce. Miren, hay un momento en la historia de Israel, un momento crucial, un momento que fue decisivo en su historia, y es muy triste lo que ocurrió. Estaba la nación de Israel camino de la tierra prometida. Hacían algunos meses que habían salido de Egipto.
Moisés los lideraba, los conducía, pero iba delante de ellos, delante del pueblo, una columna que en el día se veía como una nube grande, como una columna de nube, ¿no es cierto? Pero en la noche se iluminaba, en el día parecía nube, pero en la noche se veía más como fuego, como una columna iluminada así de fuego, que iba delante del pueblo, y esa columna siempre fue delante del pueblo, conduciendo el camino por donde fueron. Bueno, pasaron algunos meses en ese trayecto y llegaron a un punto decisivo donde hicieron campamento y estuvieron allí, que fue a los pies del monte Sinaí, uno de los montes históricos principales que están en ese trayecto que el pueblo hizo hasta llegar al destino de la tierra prometida. Allí en el monte Sinaí Dios se reveló a su pueblo. Allí en el monte Sinaí Dios manifestó su gloria y se acercó para que su pueblo lo conociera. Dios les advirtió que tenían que santificarse y que tenían que prepararse. Esa pequeñita muestra del poder de Dios iban a conocer en pequeña parte lo que era el poder, la majestad, la gloria de Dios. Pero resulta que esa pequeñita muestra hacía temblar y humear el monte. La gente estaba aterrorizada por un asunto de que Moisés lo conocía, porque tenía una relación mucho más íntima con él. ¿Desde cuándo lo conocía Moisés? Bueno, desde que Dios se le presentó, se le reveló en una zarza ardiendo que no se quemaba, y ardía y no se quemaba, ¿no es cierto? Allí Dios le dijo a Moisés: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no es cierto? Dios se presentó allí a Moisés, y desde ese tiempo Moisés comenzó a conocerlo a Dios en una relación mucho más íntima. De hecho, Moisés le preguntó algo que parecía muy obvio, ¿no es cierto? Porque Dios ya le había dicho: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés le dijo: Señor, pero cuando yo llegue allá a Egipto a decirle a mi gente, ¿quién le digo que me mandó? ¿De parte de quién tengo que decir? Porque allá tienen un montón de dioses, pues entonces digo, Dios me mandó, pero ¿cuál de todos los dioses que hay allá en Egipto? Dios le dijo: diles que yo soy es el que te envía. ¿Cómo? Yo soy. Sí, ese es mi nombre. Mi nombre es Yo Soy. Oye, el nombre más raro. Yo soy. Dios reveló con su nombre a Moisés, y Moisés comenzó a conocerlo. Bueno, ya había pasado algún tiempo y estaba allí Moisés en lo alto del monte Sinaí. En medio de eso que humeaba, que una nube cubría el monte, ¿no es cierto? Y se veían rayos y todo, y temblaba el monte. La tierra rugía así como cuando se producen esos ruidos subterráneos de los terremotos, así. Entonces el pueblo estaba tremendamente atemorizado. Pero Moisés estaba en la presencia de Dios, así que no tenía temor, estaba allí. Ahora, ¿qué es lo triste que yo mencioné? ¿Cuál es la parte mala, triste de esta historia? Es que, ¿sabes? El pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¿sabes que mejor tú habla con Dios nomás? Y de ahí tú nos cuentas y nosotros vamos a obedecer. Nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga, pero tú nos cuentas nomás, pero que hable contigo nomás, porque no, esto es muy terrible. No, es demasiado atemorizante la presencia de Dios. Encontraron que era como mucha potencia, mucha fuerza ahí. No, era algo como para atemorizarse. Entonces, tú te entiendes con Dios y de ahí tú nos cuentas a nosotros. Ahora, si el pueblo efectivamente hubiera obedecido los mandatos de Dios a través de Moisés, ¿no es cierto?, hubieran estado haciendo la voluntad de Dios y hubiera estado todo bien.
¿Cuál es el problema? Es que se perdieron el privilegio de conocer a Dios. Porque Dios estaba dispuesto a darse a conocer, no solo a Moisés, sino a su pueblo. Dios les hizo saber en aquella oportunidad, Dios les hizo saber por medio de Moisés, que Él venía para hacer un pacto con ese pueblo. Les dijo: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi especial tesoro. Ese pueblo iba a ser testigo al mundo para que todas las naciones de la tierra le conocieran. Entonces ese pueblo iba a tener un lugar especial en el corazón de Dios. Dios le estaba diciendo: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi especial tesoro. Fue un momento en la historia de esa nación que tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a Dios. Pero dijeron: no, esta cuestión nos da mucho miedo, es muy terrible. No, si como tiembla todo esto y salen rayos y todo eso. No. Mejor que Moisés se las arregle nomás ahí y él después nos cuente. Triste, ¿o no? ¿Se dan cuenta del privilegio que se perdieron? ¿Se dan cuenta del tremendo tesoro que se perdieron porque no quisieron correr el riesgo? Porque de verdad que se asustaba la cosa, ¿no es cierto? No quisieron correr el riesgo de conocer más profundamente, más personalmente, más cara a cara a Dios. Fue triste lo que ocurrió allí. Y desgraciadamente, fue decisivo en la vida de esa nación. Hubiera sido mucho mejor que no solo Moisés fuera a la presencia de Dios y le escuchara y recibiera su palabra. Hubiera sido tremendamente mejor que todo el pueblo hubiera tenido esa comunión con Dios, que lo conocieran, que escucharan su voz. Es que sabes, cuando tú conoces a Dios, lo amas. Si de verdad lo conoces, no te digo que conozcas de una religión o de una iglesia o del pastor tanto o cuanto, no, que conozcas a Dios. Si tú lo conoces de verdad, ¿estás seguro que tu corazón le ama? No puede ser que tu corazón vaya a estar tan retorcido, tan negro, que conociendo a Dios no le ame. Si le conoces, le amas. La invitación de Jesús, la oración que Jesús hace por nosotros. Y mira, tú puedes pensar en este momento, en unas cuantas personas a tu alrededor, de esas más cercanas a ti, de esas que tienes acceso a conversar. Unas cuantas personas alrededor de ti que necesitan conocerlo. Pueden pasar administradores. Hay gente alrededor tuyo que necesita conocerlo, que no lo conoce. Estoy seguro que lo ha oído nombrar, eso es casi indudable. En una nación como Chile es inevitable que lo hayan oído nombrar, pero no lo conoce. Y probablemente tú y yo sí lo conocemos, pero ¿qué tanto? ¿En qué nivel? ¿Dónde estamos en ese conocimiento? conocerlo íntimamente,
Jesús dijo, orando al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si conoces al Hijo, conoces al Padre. ¿Sabes? Probablemente esta mañana yo no te he contado nada nuevo. Es probable que no te he dicho nada que tú no sabías. Pero nuestra propia vida, mi vida y tu vida, solo es transformada en la medida que conocemos, en la medida que nos adentramos en la intimidad con Él, en la medida de que llegamos a conocer su voz y la distinguimos por sobre cientos de otras voces, aún sobre la voz de nuestros propios pensamientos y de nuestras ideas y temores, aún por encima de nuestra propia voz, llegamos a conocer su voz porque le conocemos a Él. Y cuando oímos su voz, sabemos que Él es Él quien nos guía y podemos seguirle con toda confianza, sin dudas, sin temores. Podemos seguirle hacia donde Él nos lleve. Que mantenemos nuestro oído atento a su voz. La palabra nos desafía a conocerle. Probablemente la gran mayoría de los que están aquí esta mañana le conocen. Le conocen, por cierto, por eso están aquí. Pero decirle le conozco no basta. Tú sabes que hay mucho más que puedes conocer de Él. Tú sabes que te puedes adentrar mucho más íntimamente en el conocimiento de Él. Conocerle al punto de que Él abra su corazón y abra sus secretos para ti. Conocerle al punto de llegar a amar lo que Él ama, a pensar como Él piensa. Conocerle al punto de que nos importe lo que a Él le importa. Sus prioridades son nuestras prioridades. Y algo extraordinariamente necesario, pero conflictivo en esta época de la historia. Si tú le conoces a Él, tú sabrás a qué cosas Dios le llama bueno, y tú le llamarás bueno también, y a qué cosas Dios le llama malo. Y aunque vayas contra toda la corriente del mundo, si Dios le llama malo, tú le llamarás malo también. Dios dice lo que es bueno y lo que es malo, pero tú tienes que conocerlo para empaparte de eso. Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sabes? Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros porque nos conoce, porque nos ama, oró por nosotros y le dio cuentas al Padre sobre aquellas ovejas que el Padre le entregó, y te cuenta a ti entre esas ovejas. Jesús te conoce.
porque te conoce y te ama, estuvo dispuesto a dar su sangre por ti. Pero nuestro llamado es a conocerle también. Y si sientes que ya le conoces, pero que necesitas conocerle más, sí, ya le conoces, ya es parte de tu vida, ya está contigo, pero si te das cuenta de que eso no es todo, lo que ya conoces de Él no es todo, hay más y quieres más. Esta mañana la palabra te invita a venir a su presencia para decirle como una adoración desde tu propio corazón: quiero conocerte más, Señor, quiero conocerte más. Y aún si puedes llevar muchos años de conocerle y de servirle, su palabra hoy te puede mostrar que aún necesitas conocerle más.